La Biblia no menciona la palabra pastor y el único pastor que reconoce se llama Jesús. Yo soy el buen pastor. La Biblia habla de apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. El Nuevo Testamento habla de un solo pastor y es Jesús. No habla ni siquiera del varón. Sin embargo, habla de Rebeca como pastora. Sin embargo, habla de mujeres que andaban pastoreando los rebaños y que llegaron. Habla de Rebeca cuando el pozo de Jacob. Habla de las mujeres que eran las hijas de Jetro, que estaban pastoreando y que cuando llegaron al pozo estaban abusando de ellas. Hablan de mujeres pastoras. Pero en el Nuevo Testamento no habla de ningún hombre pastor. El punto es, mis amados hermanos, ¿qué es lo que enseña la palabra de Dios? Porque cuando el mundo y aún algunos en la iglesia enseñan algo diferente, nosotros tenemos que decir, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Este texto está muy claro. Cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, y mis hermanos, de verdad, yo sé que hay personas que hacen esto con buena intención, pero cuando las mujeres asumen una posición de liderazgo en la iglesia, cuando las mujeres ejercen el oficio pastoral, están contribuyendo a la confusión que ha generado la ideología de género, porque están confundiendo los roles asignados por Dios para el hombre y para la mujer. Estos roles forman parte integral de la masculinidad y de la feminidad, que fueron tergiversados por la entrada del pecado. Esas tres declaraciones creemos firmemente, creemos que la Biblia pues respalda esas tres declaraciones. La primera declaración es que ninguna mujer en la historia ha sido llamada al ministerio pastoral. La segunda declaración: toda mujer que está ejerciendo el ministerio pastoral está en desobediencia directa y rebeldía a Dios y su palabra, y por ende esa mujer debe de renunciar ya, arrepentirse y tomar su lugar en la iglesia donde le corresponde, o ella va a sufrir las consecuencias por su rebeldía. La tercera declaración: no importa el éxito en la iglesia, cualquier iglesia que tiene una mujer como pastora no tiene a Cristo como su pastor principal. Y bajo la gracia no existe diferencia entre mujer y hombre, sino que Dios mira un cuerpo sacerdotal. Ahora, eso tiene que ser que hay un pastor patriarcal que esté abusándose de las ovejas y que tenga menospreciada a su esposa, pisoteada y hecha un chicle en el piso, aplastado y babeado, y que le haya enseñado a sus ovejas para tenerla subyugada. Y detrás de un extremista hay un gran oportunista. Pero sí existen las mujeres pastoras, porque estamos hablando de la casa de Dios. Dice: yo no permito que la mujer enseñe en la casa de Dios, ni que ejerce autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Pablo está diciendo, en el orden en que Dios creó a Adán y creó a Eva, hay una enseñanza teológica aquí. Dios creó al hombre primero, después a Eva, y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. En otras palabras, cuando la mujer asumió el papel de liderazgo que no le correspondía, cuando los papeles se invirtieron y Eva se convirtió en la pastora del huerto del Edén, ahí vino el pecado. Cuando Dios crea a Adán y Eva, crea a Adán primero, Dios le da las instrucciones a Adán de cuidar el huerto y demás. Dios establece a Adán como cabeza y trae a Eva como ayuda idónea. Su definición por parte de Dios nos dice que hay una cabeza, porque ¿cómo le llamamos a alguien que es ayuda idónea en una oficina hoy? Asistente. Entonces el asistente asiste a una cabeza, obviamente. Entonces tú lo ves ahí. Tú ves a Dios cuando escoge a los profetas en el Antiguo Testamento, eran todos hombres. Tú ves a Cristo cuando escoge a los discípulos, que eran todos hombres.
De manera que Dios Padre se revela como Dios Padre, no Dios Madre. Dios envía a un hijo, no a una hija. Los ángeles que Él nos envía, todos tenían nombres de varón. Y tú puedes ver una y otra vez que hay un patrón de liderazgo masculino a todo lo largo de la revelación de Dios. Lo entendamos o no, ese es su patrón y ese es su diseño y su decreto, porque luego hace en el matrimonio, hace a la mujer cabeza del hogar, hace al hombre cabeza del hogar y cabeza de la mujer incluso le dice. Y dice que la mujer es la gloria del hombre y él es su cabeza. Hay un diseño, entonces hay una cuestión de diseño, una cuestión de cómo Dios diseñó la economía de la creación. Ellos mencionan lo que dicen el versículo que siempre se usa, el versículo clave, que dicen que es sacado de contexto. Es 1 de Timoteo, capítulo 2, versículos 12 al 14. Lo leo. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada completamente, cayó en transgresión. Y ellos dicen que no podemos usar ese texto para no dejar que la mujer ejerza el pastorado en la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos dicen lo siguiente, que la palabra enseñe es la palabra didascaleo o didascalia, como aparece en otros lugares, que se refiere a enseñanza. Pero ellos dicen que según el diccionario Strong, que no es cierto, significa imponer doctrina, que dice que eso es algo que solo puede hacer la función apostólica. En primer lugar, nosotros ya no tenemos apóstoles imponiendo nuevas doctrinas. Esa palabra no se refiere a que los apóstoles hoy impongan nuevas doctrinas, que puede venir alguien que diga ser apóstol e imponer nuevas doctrinas. La doctrina de la iglesia de Cristo, la doctrina del pueblo de Dios, la doctrina que enseña la iglesia del Señor Jesucristo es una doctrina apostólica, porque es la doctrina que enseñaron los apóstoles de Cristo y que está registrada en las Sagradas Escrituras. Como bien menciona Efesios, diciendo que todo está sobre el fundamento de apóstoles y profetas. Y encima de ese fundamento edificado el cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia de Cristo, donde apóstoles y profetas son el fundamento. La realidad es que cuando usted va al diccionario Strong se da cuenta que la palabra didascaleo, didascalia, es una palabra que significa enseñar, significa instruir, significa transmitir información. Es lo que hace un maestro. Es lo que hace un pastor cuando imparte un estudio bíblico. Es lo que hacemos cuando enseñamos las escrituras, didascalia o didascaleo. Es la enseñanza de la palabra de Dios. Es transmitir una información de la palabra de Dios. Así que este texto lo que está diciendo es, no quiero que las mujeres enseñen ni ejerzan dominio sobre el hombre. ¿Por qué? Porque la enseñanza y la autoridad están vinculadas en un sentido. ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad de la iglesia? Las Sagradas Escrituras. Pero sí existen las mujeres pastoras, porque Débora dice que era jueza, profetisa, y que estaba allí y que estaba juzgando al pueblo. Nadie juzgaba como juzgaba Débora, y era una mujer que juzgaba a un hombre. Se le había dado la autoridad de juzgar a los hombres. Dos, tampoco existe. Dígale, búsqueme un verso donde existe un hombre pastor en el Nuevo Testamento, porque no lo hay. Solo Efesios capítulo 4 versículo 11 y Jesús. Se nombran profetas, pastores, apóstoles, evangelistas, maestros. Se habla de los maestros, pero no se reconoce, no se habla, no se registra. No hay un registro de hombres pastores. El ministerio menos mencionado en la Biblia es el pastoral. Piensa un momento, hermanos, en el testimonio del Antiguo Testamento, porque otra defensa de esos que quieren respaldar a la mujer en el púlpito y en el liderazgo, citan mucho al Antiguo Testamento. Tantas mujeres en el liderazgo en el Antiguo Testamento, y ellos citan una y otra mujer. Bueno, citen 5 nada más, porque solamente hay 5. Pero citen esas cinco mujeres que eran profetisas. Fíjense los que citan. Ellos citan 5 profetisas en el Antiguo Testamento. Una de ellas era falsa profetisa.
Bueno, descartamos a ella. Otra era profetisa, nombrado profetisa solamente porque ella era esposa del profeta Isaías. Y ella dio luz a un hijo y le nombraron con un nombre que tenía significado profético. Descartamos a ella también entonces. Nos quedan tres mujeres que se llamaban profetisas en el Antiguo Testamento. Vamos a ver, Miriam, Hulda y Débora. Esas tres mujeres, una sola vez en su vida, profetizaron, cada una de ellas. En una sola ocasión, Dios le daba a cada una de ellas, un mensaje para compartir, y una sola vez compartió ese mensaje. No se sabe de ninguna otra ocasión cuando esa mujer profetizaba en otra ocasión. Ninguna de las tres mujeres tenía un ministerio profético continuo, ninguna de ellas. En 4,000 años de historia, hermanos, 3 mujeres hablaron la palabra de Dios en una ocasión única. Y las mujeres de hoy en día quieren defender su rebeldía a Dios con esos 3 ejemplos. Ahora, pensamos en el Antiguo Testamento, en lo demás del Antiguo Testamento. No había ni siquiera una sola mujer puesta como rey por Dios en todo el Antiguo Testamento. Ni siquiera una. Había una, pero ella usurpaba su rol y tomaba el rol que no le correspondía. No había ni siquiera una sola sacerdota, mujer. No había una mujer profeta en todo el Antiguo Testamento. No había una sola mujer maestra del pueblo de Dios. No había una sola mujer anciano en todo el pueblo de Dios en 4,000 años de historia desde Génesis hasta terminar el Antiguo Testamento. Ni siquiera una sola. No, ni un solo versículo de la Biblia del Antiguo Testamento fue escrita por mujeres. Ni siquiera una porción de un libro de los 39 libros del Antiguo Testamento, ni siquiera una sola letra era escrita por mujer. Miren, el hecho de que la Biblia describe cómo Dios usó a Débora o a otras mujeres en su época no justifica que puedan ser pastoras. ¿Por qué? Porque Dios ha usado también a otras personas, que no justifica que ese tipo de personas puedan ser pastores. Hermanos, si no lo recuerdan mal, Dios usó hasta un falso profeta llamado Balaam. Dios usó a un falso profeta llamado Balaam para hablar. Dios usó a una mula para hablar. Incluso Dios en alguna ocasión habló a través de Saúl, el cual sabemos cómo terminó su historia. Que Dios haya hecho excepcionalmente algunas cosas con algunas personas no da pie a que eso justifique una posición que no les ha dado el Señor. Dios usó a Débora, sí. ¿Fue una buena mujer? Sí. ¿Fue una mujer ejemplar? Sí. Estuvo en una época donde habían jueces. Hoy hay jueces aquí en la iglesia. No. Hoy hay reyes como en aquella época podían haber en el antiguo pacto. No. Tenemos aquí sumos sacerdotes. No, es Cristo. Entonces no podemos tomar a una jueza o a un sumo sacerdote o a un rey para decir que ahora pondremos reyes o jueces en la iglesia, o que porque hubo una jueza ahora pueden haber 1000 pastoras. Porque eso es lo que usan, una excepción para justificar una regla. La cuestión es torcer los textos. Es como cuando dicen, ¿quiénes fueron las primeras mujeres en ver y hablar que Cristo había resucitado? Fueron mujeres las que vieron la tumba vacía y fueron a los apóstoles a decir que Cristo ya no estaba y que había resucitado. Sí es cierto, ¿fueron mujeres? ¿Fueron figuras de autoridad? No. ¿Eso las hace pastoras? No. Fueron hermanas en Cristo que fueron a los apóstoles a decir Cristo ha resucitado. ¡Ay, la samaritana! ¿Quiénes llegaron? ¿Los samaritanos conocieron a Jesús a través de la samaritana? ¡Sí! Y gloria a Dios por la vida de esa samaritana. Gloria a Dios por su vida. ¿Fue pastora? No. ¿Ejerció autoridad en la iglesia? No. ¿Qué hizo? Lo que todo creyente debería hacer. Hablar a cada amigo, a cada compañero y a cada vecino de que Jesús es el Mesías. Jesús es el Señor. Y es lo que hizo esa mujer. No ejerció autoridad sobre el pueblo. Esa mujer no se puso en un púlpito a predicar en una iglesia. Esa mujer no se declaró la pastora o la apostolisa de su ciudad o de Samaria. Esa mujer habló a las personas de lo que había conocido al Señor Jesucristo, pero no tuvo un cargo de autoridad.
Dejen de torcer personajes bíblicos para acabar justificando lo que están haciendo. Pero en el Nuevo Testamento no se encuentra ni siquiera una sola mujer pastora. No se menciona ni una sola mujer evangelista. No se menciona ni una sola mujer apóstol. No se menciona ni siquiera una sola mujer que tiene en absoluto un lugar de liderazgo en una iglesia local. Ni siquiera una sola. ¿Ustedes no creen que Cristo, si Él quisiera, pues enfatizar que ya todo ha cambiado, todo es nuevo, que Él no hubiera elegido por lo menos una sola mujer como apóstol? Él eligió 12. ¿Por qué no eligió 6 mujeres y 6 varones? ¿Por qué no eligió 11 varones y una mujer? Ni siquiera eligió una sola mujer. Ahora, no hay una mujer que escribió ni siquiera una letra del Nuevo Testamento, ni un versículo, ni una palabra, ni una carta, ni una mujer. Ninguna mujer toma el rol de pastora. En ninguna porción del Nuevo Testamento vemos a una pastora en una congregación. No hay registro en el Nuevo Testamento, ni siquiera un sermón predicado por una mujer. Pero la mujer samaritana, ella era evangelista. Cristo le habló y luego ella regresó a su pueblo y predicaba el evangelio. No. Ella regresó a su pueblo y dijo las grandes cosas que Dios le había dado, que Cristo le había dicho. Ella compartió su testimonio de cómo Cristo cambió su vida. Pero las mujeres que encontraron a Cristo, el tumbo vacía, pues ellas regresaban y predicaban. El mensaje más importante, Cristo le entregó a una mujer. Pues no creo, porque ellas solamente regresaron y dijeron a los apóstoles que Cristo había resucitado. Los apóstoles regresaron a la tumba, se dieron cuenta que estaba vacío. Ellos regresaron, Cristo luego aparece a los apóstoles y los apóstoles salen y predican el evangelio. Hermanos, luego la gente dice, pero las hijas de Felipe, en Hechos capítulo 21, 9, las hijas de Felipe eran profetisas. Él tenía 4 hijas y eran profetisas, entonces la mujer puede ser pastora. Escuche lo que dice Hechos 21, 9. Es todo lo que se dice acerca de estas mujeres. Y Felipe tuvo 4 hijas vírgenes que profetizaban. Todo lo que dice. No dice que fueron profetisas, no dice que ellas fueran evangelistas, no dice que fueron misioneras, no dice que fueron ancianas, no dice que fueron maestras o pastoras, dice que profetizaban en algún momento, en algún lugar, como Dios usó a Miriam, a Débora, a Hulda, por el diseño y propósito santo de Dios, dieron una palabra de Dios. No sabemos por qué, no sabemos cómo, no sabemos cuándo. Solo sabemos que hubo un tiempo y un lugar en el que Dios habló a través de ellas. Hermanos, de hecho, no fue hasta el siglo XIX y el siglo XX cuando el movimiento feminista nació y comenzó a ganar terreno en la iglesia, que las primeras mujeres fueron nombradas como pastoras en varias denominaciones liberales. O sea, casi 6,000 años de historia. No hay ni siquiera una sola mención de una mujer en el liderazgo, y algo sucede en el siglo XIX, en el año 1890, que llevaría a la gente a decir, no, Dios cambió su opinión. No, ya la palabra de Dios no significa lo que significaba. No, ya tenemos más revelación. No, ya sabemos mejor que Dios. ¿Qué pasó en
el siglo XIX y principios del siglo XX, el feminismo. La conmovisión feminista entró a la iglesia. Es lo que sucedió. Ninguna iglesia antes de 1890, 1880, ninguna iglesia nombraba a una mujer como líder, como anciana. Entonces, toda la historia de la iglesia no se encuentra mujeres, pero ahora nosotros ya tenemos más conocimiento que Dios, más entendimiento de la palabra, ya somos más listos y más sabios que Dios. Pues Dios acaso dijo, pues me equivoqué. Entonces, nada, por 6,000 años pues he estado equivocado, entonces, pero ahora a ustedes pues les voy a dar la oportunidad para corregir mi error. No, claro que no. El hombre y la mujer tenemos diferentes roles. Mis hermanos, este texto no podía ser más claro. Pablo prohíbe tajantemente que una mujer enseñe a los hombres en el culto público y que ejerza autoridad sobre los hombres en la iglesia. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo aquí es que una mujer no debe asumir el ministerio pastoral, porque eso es precisamente lo que un pastor está llamado a hacer: enseñar y ejercer autoridad. Y a la mujer no se le permiten ninguna de las dos cosas en la iglesia. Repito, no se trata de un asunto cultural, se trata de un asunto teológico. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado, nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.